cómo emprender en tiempos difíciles, cómo colocar en movimiento esas iniciativas que tenemos, esos sueños, esas visiones, cómo hacer que simplemente no se quede en un buen deseo, sino que se ponga en marcha lo que Dios tiene para nosotros. Vamos a la palabra allí, el libro de Génesis, capítulo 26, 1 al 3. Yo sé que le va a sonar conocido este pasaje. Dice así: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar, y se le apareció Jehová y le dijo: oye, Isaac, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Amén. Bien, mis amados, recuerda el tema: ¿cómo emprender en tiempos difíciles? Leíamos la historia allí en el libro de Génesis 26, la historia de Isaac. Dice que después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y dice ahí en esta historia que se le apareció Jehová a Isaac para impedir que hiciera lo mismo que había hecho su padre Abraham, porque aparentemente le había funcionado. Venga y les cuento. Mis amados, Dios se le aparece a Abraham. Desata una palabra poderosa de bendición. Dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y toda esta tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia. Pero luego de lo que sigue de esta historia es que hubo hambre. Y entonces a Abraham lo que se le ocurre es descender a Egipto. Y vemos cómo Dios le permitió que Abraham, el padre de la fe, descendiera a Egipto. Pero aquí en Génesis 26 vemos que Isaac quería hacer lo mismo y Dios se lo impide, le dice que no vaya. Y aquí podemos ver algo poderoso, que algunas veces nosotros tratamos de imitar a otros y a hacer lo mismo, pero no es lo que Dios tiene para nosotros. Dios le permitió a Abraham que descendiera a Egipto y allí aparentemente fue prosperado, aunque dice la palabra que Faraón lo sacó corriendo de la tierra, lo echó de la tierra, pero le fue aparentemente bien económicamente allí en Egipto. Y ahora Isaac, sabiendo lo que había hecho su padre, quiere hacer lo mismo. Y a veces nosotros queremos imitar lo que hicieron nuestros padres, lo que hicieron los tíos, lo que hacen los demás, lo que hace aquel hombre o aquella mujer famoso a través de las redes sociales. Los queremos imitar y vemos que no es así. Porque para cada persona Dios tiene un plan y para cada persona Dios tiene un propósito. Lo que hizo tu padre muchas veces no es lo mismo que Dios quiere que tú hagas. O lo que hizo aquel hombre o aquella mujer de fe no es lo mismo que Dios quiere que tú hagas. Por eso tenemos que pedir dirección a Dios todos los días, ¿sí? Y Dios le dice a Isaac: mira, Isaac, no desciendas a Egipto. Oye, a Abraham le permitió y ahora Isaac le dice: no vayas. No, ¿por qué? Le dice: mira, Abraham, no vas a ir donde tú quieras. Tampoco irás donde toda la gente se está yendo. ¿Recuerdan para dónde va Vicente? Para donde va la gente. Y a través de los tiempos se colocan naciones de moda donde toda la gente empieza a emigrar para esos lugares. Tú no vas a ir donde tú quieres ir. Tú no vas a ir donde la gente se está yendo. Ni tampoco vas a ir donde la gente te dice que vayas. Sino que vas a ir a donde Dios te diga que vayas. ¿Cuántos lo creen así? ¿Cuántos van a obedecer esa palabra de Dios? ¿Por qué? Porque el lugar de tu bendición no es el lugar donde tú quieres ir. El lugar de tu bendición es donde Dios te dice que vayas. Aleluya. Por eso, escúchalo bien, gústele o no le guste al diablo, el lugar de mi bendición es Florida Blanca y la iglesia donde Dios me plantó es Tercer Cielo. Aquí estoy y aquí me quedo hasta que Dios no diga otra cosa. ¿Por qué? Porque el lugar de mi obediencia es el lugar de mi bendición. El lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición.
Y si Dios te trajo a esta tierra y te puso en esta casa, mantente firme aquí, seas obediente aquí, porque es el lugar de tu bendición. Algunos son muy fervientes en la fe, creen en Dios, pero no están en el lugar correcto. Y allí Dios no te va a bendecir. ¿Por qué? Porque está en el lugar que otro te aconsejó. O estás en el lugar que tú crees que debes estar, porque ahí vas a estar bien. Mi amado, si no estás en el lugar correcto, estás en el lugar equivocado y allí no viene la bendición de Dios. Por eso recuérdalo, el lugar de tu obediencia es el lugar de bendición. ¿Cuántos dicen conmigo, Florida Blanca es mi tierra prometida? Florida Blanca es la tierra de mi bendición. Tercer cielo es mi casa. Y aquí estoy y aquí me quedo para recibir las instrucciones de Dios, para ser empoderado y para ser bendecido mientras esté aquí en esta tierra. Pero Dios le sigue diciendo a Isaac, mira, Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Escúchalo bien. Yo creo esa palabra y yo tomo esa palabra de Dios para mí. Yo creo que esta es mi tierra prometida y que ustedes son mi descendencia, ustedes son mi familia. Y dice la palabra que en ti serán benditas, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Por eso yo declaro en esta mañana que mi simiente, que mi semilla es esta palabra que yo les estoy declarando hoy. Es la simiente, es la semilla. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es incorruptible, que tiene el potencial de crecer, dar fruto y multiplicarse. Si tú eres una buena tierra para sembrar esta semilla, no permitas que las aves del cielo se la coman. Y no permitas que el sol la queme. Y no permitas que el espino la ahogue. Porque si tú tomas esta palabra y no permites que el maligno te la arrebate, yo te garantizo que tendrás una cosecha al 30, al 60 y al 100 por uno. Créelo y decláralo en el nombre de Jesús. Dice la palabra, Isaac sembró en aquella tierra donde había escasez y hambre, donde había sequía y nadie sembraba. Dice, pero Isaac con la bendición de Dios pudo sembrar. Mis amados, cuando otros no siembran, cuando otros el negocio no le funciona, cuando otros lo que preparan no lo venden, cuando otros la tierra lo rechaza, escúchalo bien, tú por ser descendiente de Abraham y por estar en pacto con Dios, Dios le pasa por encima a todos los demás y viene sobre ti y te bendice en la tierra que para otros era tierra estéril. En la tierra que para otros era tierra no fructificable, pero para ti es la tierra de la bendición. Dice, sembró Isaac en aquella tierra y cosechó al 100 por uno. ¿Por qué razón cosechó al 100 por uno? Porque Jehová le bendijo. El problema es que a veces tratamos de hacer todo lo que la gente dice, todo lo que los youtubers dicen, y lo haces en tus fuerzas en vez de confiar en Dios. Deja de escuchar a la gente, deja de escuchar a los demás empresarios, comerciantes, y escucha la voz de Dios. Porque ese ha sido el problema de algunos. Escuchan lo que Dios hizo en otros, pero no quieren saber lo que Dios quiere y tiene preparado para cada uno de nosotros. Por eso, escúchalo, si lo que tú haces te trae tristeza, te trae conflicto, no sientes paz, no es de Dios. Porque la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza consigo alguno. Por eso, escúchalo bien, tu prosperidad está en la obediencia en el Señor. Por eso tu prosperidad está en Dios. Obedece a Dios y en el lugar correcto y los cielos se te abrirán. Algunos están obedeciendo a Dios, pero están en el lugar incorrecto. Metieron las narices donde Dios no lo llamó, simplemente por querer darle gusto a otro, o por querer satisfacer sus deseos, o por querer hacer las cosas rápido. Y están en el lugar incorrecto.
estar en tierra árida, estéril, aunque obedecen, pero no en la tierra. Si no es la tierra donde Dios te plantó, déjame decirte que no vas a poder dar fruto. Y dice en el verso 13 allí de Génesis 26, el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. En otras palabras, fue prosperado y se hizo millonario. Pero aún así, siendo millonario, él no se olvidó de algo muy importante. El problema es que algunos medio huelen la bendición, se olvidan de la oración, se olvidan de la palabra, se olvidan de la iglesia, se olvida donde oraron por él, se olvida donde ayunaron, donde intercedieron por él, se olvida de su casa y empieza a buscar otros lugares, porque ese lugar le quedó pequeño. Mis amados, eso no pasó con Isaac y eso no pasará contigo, porque tu lugar de tu obediencia es el lugar de tu bendición. El varón fue prosperado y se hizo millonario. ¿Cuántos quieren ser prosperados en todo, como dice la palabra? Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Él se hizo próspero, fue bendecido, se hizo un millonario, pero no se olvidó de algo muy importante. ¿De qué no se olvidó? Dice que él se acordó que su padre Abraham había abierto unos pozos, pero que los filisteos lo habían cerrado. Miren lo que dice el verso 15. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Tremendo. Miren lo que hace el enemigo. Ni toma ni deja tomar. Porque en aquel tiempo, si lo vemos en lo natural, en aquellas tierras, cuánto era de bendición una fuente de agua, pero el enemigo vino y cerró los pozos que había abierto Abraham. Pero en esta mañana, y es lo que nos vamos a centrar de aquí en adelante en la predicación, y lo que vamos a hablar proféticamente, es que en este tiempo que estamos a puertas de un reinicio, que estamos a las puertas de volver a una normalidad, no podemos olvidarnos de los pozos de este glorioso evangelio, que no son del Padre Abraham, sino que son de nuestro Padre Dios. Los filisteos han entrado a la iglesia en todo el mundo y han cegado esos pozos y lo han llenado de tierra. Por eso se requiere de alguien con el espíritu de Isaac, que esté dispuesto a abrir esos pozos. Isaac estaba bendecido, era millonario, pero dice, tengo que hacer algo más. Tengo que abrir los pozos que abrió mi padre. Porque aún siendo próspero y rico, en medio de la bendición, no se olvidó de su responsabilidad con los pozos del Padre. Escúchalo, nosotros no predicamos un evangelio de pobreza. Claro que Dios quiere bendecirnos y prosperamos. ¿Cuál es el problema del evangelio de la prosperidad? Escúchalo bien. El problema del evangelio de la prosperidad es la interpretación. Porque la prosperidad es bíblica y está en la palabra de Dios. El problema es cuando creemos que hacernos ricos es el fin de ser cristianos. Es el fin de estar en esta tierra. Es el propósito por el cual Dios nos colocó en esta tierra. ¿Y cuánto equivocado estamos? Creemos que ese es el fin de por qué Dios nos colocó en esta tierra, hacernos millonarios, y el resto ahí pare de contar. Escúchalo bien, la prioridad no es el fin, o más bien la prosperidad no es la prioridad, no es el fin, sino que es la consecuencia de vivir una vida en pacto con Dios. Ser próspero, ser bendecido, no es el fin de nosotros los cristianos, no es el fin del remanente, no es el fin del pueblo de Dios, es consecuencia de vivir en obediencia y de vivir en pacto con Dios. Cuando hacemos de la prosperidad el fin de nuestra vida, cuando creemos que solamente estamos en esta tierra para hacer plata, pues perdemos el rumbo de nuestra vida, le fallamos a Dios y empezamos a amar el dinero,
¿Y qué es lo que dice la palabra del dinero? Que el amor al dinero es la raíz, es el comienzo de todos los males. Por el dinero la gente se mata, se divorcia, se traiciona, se suicida. ¿Por qué? Porque colocaron el dinero como su fin en esta vida. Y escúchalo bien, el dinero, la bendición, la prosperidad no es el fin, es consecuencia de amar a Dios. Es consecuencia de oír su voz, es consecuencia de caminar en sus propósitos, es consecuencia de escuchar la voz de Dios y obedecerla. Mis amados, por eso Dios dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas se te añadirán. Búscalo primero, porque en esta mañana yo les quiero decir que Dios paga y Dios paga bien. Esta palabra me impacta porque Dios me la reveló a la edad de 22 años, cuando yo tenía 22 años y salí de esta nación a trabajar en los barcos a Estados Unidos, y allí estando en esa angustia de no saber el idioma, de sentir el acoso y el rechazo de toda la gente y de quererme devolver nuevamente, a los 8 días abrí la palabra y leí esta cita y vi la palabra, la bendición de Dios que había para los 6 hijos en obediencia, y yo tomé esa palabra y todos los días de mi vida esa palabra está viva en mi corazón. Yo entiendo que la provisión, que la bendición de Dios que tiene para mí, para mi casa y para mi simiente, que son ustedes, mis amados, viene en obediencia a la palabra del Señor. Me he quedado quieto, he estado en esta tierra porque sé que es la tierra que Dios me llamó, porque es la tierra de mi bendición, es la tierra donde echaré raíces y mis hijos fructificarán. Y todos aquellos que se acerquen a este árbol y a esta casa reciben la bendición que Dios ha determinado para mí. Por eso me impacta esta palabra, es viva en mi corazón. Yo no la digo simplemente porque la leí en la palabra, no, yo soy un testimonio viviente de que esta palabra se cumplió en mi vida y aún se sigue cumpliendo, porque llegó el tiempo de empezar a abrir los pozos que el enemigo cerró, que por las malas cosas se acabaron por circunstancias difíciles, o porque a veces en el tiempo me olvidé de la palabra y el enemigo vino y tapó pozos. Pero llegó el tiempo de abrir los pozos del Padre. Dice el verso 18, dice, y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y lo llamó por los nombres que su padre los había llamado. Isaac fue un hijo responsable, honró a su padre, recordó que esos pozos habían sostenido la anterior generación. Escúchalo bien. Los pozos de Abraham no los abrió. Los que realmente los abrieron fueron los pastores de Abraham. Y los pozos que Isaac abrió, no era Isaac que iba a poner el nombre allá. Él ordenaba y los pastores de Isaac iban y lo abrían, porque aquí hay una revelación preciosa. Mis amados, los pastores de Abraham abrieron los pozos y los pastores de los filisteos cerraron los pozos. Mis amados, por eso hoy no vamos a hablar solo de los pozos que Abraham abrió, sino de los pozos que Jesús cavó para nosotros. Porque Jesucristo es el Hijo responsable que vino a esta tierra para mostrarnos un camino y abrirnos una fuente de bendición. Dice la palabra que el último día de la fiesta Jesucristo se puso en pie en medio de toda la gente y dijo, el que cree en mí, el que cree en mi palabra, de su interior correrán como ríos de agua viva. Dios, Jesús no solamente nos abrió unos pozos, sino nos abrió una fuente de agua viva que fluye, que corre y que nos da vida. Y esa fuente de agua viva está en nosotros. Esa fuente de agua viva fluye. Mis amados, por eso, en este tiempo, donde Dios nos ha dado la oportunidad de encerrar y pensar por un momento, no vamos a reiniciar de la misma manera, no vamos a reiniciar con las mismas ideas, vamos a reiniciar con la firme convicción
de abrir los pozos de nuestro Padre Celestial, de abrir los pozos de Jesucristo, de abrir los pozos de la cruz, de la sangre de Cristo, del nuevo pacto, de la gracia, del favor de Dios, de la segunda venida de Jesucristo, de volver a los rudimentos de la fe, de predicar los fundamentos de la fe. Mis amados, y una de las cosas que vamos a hacer es que los vamos a abrir, pero no les vamos a cambiar el nombre. En este tiempo hay tantas cosas que se ha cambiado el nombre para que la gente no lo tome mal. Porque, por ejemplo, el evangelio de la cruz, eso no llama la atención. En este tiempo, las predicaciones antes de este encerramiento era bendición, bendición, bendición y bendición. 7 pasos para ser bendecido, 5 pasos para ser bendecido. Pero nos olvidamos de los pozos del Padre, de los pozos que Jesús abrió, de la fuente que corre para bendición, para vida eterna, que nos lleva a la vida eterna. Por eso llegó el tiempo, mis amados, de que tengamos el espíritu de Isaac y tengamos el espíritu de Jesús, que vino a abrir esos pozos. Porque esos pozos, en esos pozos no solamente hay aguas, sino que hay una fuente que va a saciar no solo la sed de la iglesia, sino de toda la humanidad. Yo le pregunto, ¿cuántos están conmigo? Que de aquí en este reinicio vamos a empezar a abrir los pozos de Jesucristo y los vamos a llamar como Jesús lo llamó. No le vamos a cambiar el nombre, sino lo vamos a llamar de la misma manera. A la cruz le vamos a decir la cruz, porque la cruz, en la cruz es donde tenemos la victoria. Cada pozo que Jesús ya abrió, lo vamos a volver a abrir. Vamos a predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, con la palabra, como lo hicieron los discípulos, como lo hicieron los primeros apóstoles allí en el libro de los Hechos. Pero a través de la historia se han infiltrado en la iglesia pastores filisteos que han cegado esos pozos, le han cambiado el nombre, los han anulado y han quitado el poder del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. Por eso, escúchalo bien. En esta mañana yo quiero dejarte en claro que tu bendición depende de que estés en el lugar correcto, obedeciendo lo que Dios te dijo que hicieras. De ahí depende tu bendición. Y tu bendición no es el fin. Tu bendición es la consecuencia de amar a Dios, de amar su palabra, de obedecer sus mandamientos, de sus preceptos, de vivir en esos pozos, en esa fuente de agua viva, en esa fuente de bendición, esa fuente de gracia. El próximo domingo vamos a hablar de algunos pozos que necesitamos abrir como iglesia, como remanente, porque tenemos el espíritu de Isaac. Pero no solamente el espíritu de Isaac, sino que el espíritu de Dios está con nosotros, como dice la palabra. Y el espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido y me ha enviado a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este es el tiempo. Estamos a la puerta del último y gran avivamiento de todos los tiempos sobre la tierra, donde el mover de Dios será glorioso y poderoso. Y tú y yo vamos a ser parte de ese remanente. Vamos a abrir los pozos del Padre y vamos a caminar en esa doctrina esencial que Jesucristo nos dejó, en el nombre de Jesucristo. Y lo más importante, lo vamos a llamar por los mismos nombres que Jesús lo llamó, que Dios lo llamó.